Bienvenidos al webinar Inteligencia Artificial Generativa y Educación, en donde veremos la necesidad de orientar la calidad, las buenas prácticas y la evaluación basada en la investigación educativa para impulsar una nueva pedagogía. Para el éxito de nuestro webinar, te invitamos a que nos acompañes a seguir los siguientes pasos. Ayúdanos a mantener el micrófono apagado, cámara prendida e invita a colocar tu nombre completo para poder identificarte. Por favor, regálanos en el chat tu nombre completo, ID y correo institucional para que cuentes con tu reconocimiento de asistencia al webinar. Para una experiencia óptima, te recordamos cerrar otros programas en tu dispositivo y asegúrate de estar en un espacio cómodo y tranquilo. Al terminar la participación de nuestro expositor, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. El webinar será grabado y estará disponible para tu consulta a través de nuestras redes sociales. Al final, te compartiremos una liga con la evaluación del webinar en donde te pedimos nos regales tu retroalimentación. Gracias por tu participación y esperamos que disfrutes del mismo. Comenzamos. Adelante, doctora Laura. Laura, ¿no te escuchas? Gracias, Luz. Buenas tardes. Gracias. Soy Laura Angélica Gamboa Bello, directora del Centro de Formación y Actualización Docente de la Dirección Académica de Calidad Académica. Y estamos adscritos a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Anáhuac, México. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, directores, coordinadores, representantes de los CEFAD, profesores de la Red de Universidades Anáhuac, maestros de colegios vinculados con la Universidad Anáhuac, México y docentes internacionales. Sean todos bienvenidos. Nos complace contar con su participación en este webinar, como ya lo mencionó la maestra Luz, Inteligencia Artificial Generativa y Educación, y buscaremos revisar la necesidad de orientar la calidad, las buenas prácticas y la evaluación basada en la investigación educativa para impulsar una nueva pedagogía. En nombre de la directora de Calidad Académica, la doctora Gersel García, y del Centro de Formación y Actualización Docente, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Miguel Zapata Ros por aceptar nuestra invitación. Es un honor contar con su presencia en este seminario web. Permítanme presentarles al doctor Miguel Zapata Ros, quien es reconocido investigador en el ámbito de la educación digital, con una destacada trayectoria en docencia universitaria, investigación y consultoría internacional. Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Alcalá, en Teoría de la Educación por la Universidad de Murcia y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor honorífico del Departamento de Electromagnetismo y Electrónica de la Universidad de Murcia y miembro del programa de doctorado de Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá. Ha sido invitado como conferenciante en prestigiosas instituciones como la Universidad de Cambridge y el MIT, abordando temas claves como el pensamiento computacional y nuevos modelos de evaluación para el aprendizaje. Su experiencia internacional incluye asesorías en universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, además de su participación como evaluador en programas de acreditación educativa en Portugal y la Unión Europea. El doctor Zapata Ros es fundador y editor de Red, revista de educación a distancia, una de las publicaciones académicas más reconocidas en su campo, que está indexada a Scopus y SCI Mago. Además, ha publicado más de 200 artículos sobre educación, TIC y política universitaria en la sociedad del conocimiento. A lo largo de su carrera, ha desempeñado un papel clave en la implementación de tecnologías digitales en la enseñanza, tanto en educación universitaria como en niveles previos. Su impacto en la formación docente y en la innovación educativa lo ha convertido en una referencia en el ámbito de educación digital y la enseñanza basada en tecnología. Hice un breve resumen de toda su trayectoria, pero es muy vasta, de lo cual nos sentimos muy honrados de tenerlo. Y doctor Zapata, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes, ya casi noches desde España. Quiero en primer lugar agradecer a la institución Anáhuac, al
Cefat, Centro de Formación y Actualización Docente, y particularmente a mi buena amiga Gersel García Márquez y a ustedes, las que han organizado todo, Laura, María Luz, también a las autoridades que asisten y a todos los colegas. Quiero agradecerle la organización y también la atención que sin duda pues prestarán a este humilde hablador de estos temas. Bueno, sin más, para aprovechar el tiempo, sobre el tema de inteligencia artificial generativa y educación, es un campo ingente, es un campo enorme para hablar. Hoy solamente nos vamos a limitar a 2 aspectos y medio, es decir, casi 3 de esto. El contenido, bueno, en primer lugar quiero decir que he puesto a disposición de los organizadores pues la presentación por si no diera tiempo a todo, y porque hay ahí enlaces y hay datos que igualmente pues serán sin duda de su interés. Ahí tienen el contenido, los 8 puntos de los que hablaremos, y que se reducen a estos 3 temas, a estas 3 ideas: la evaluación educativa, los contenidos educativos, es un tema de alcance, los libros de texto, y la edición científica. Son 3 temas de los que hoy exclusivamente vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de 2 temas propiamente que tienen mucho que ver con la nueva perspectiva, el nuevo horizonte, que son la evaluación educativa y la edición científica, fundado en lo que a continuación vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a hacer una breve introducción. Como se dice, hay vida más allá de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un campo muy parcial de la inteligencia artificial que ya se viene desarrollando desde hace muchos años y que continúa. Y no puedo evitar hacer referencia a un artículo que publiqué hace unos años en la revista Red, que ya ha sido anunciada, hablando del aprendizaje. Se llamaba el artículo, lo digo para que ustedes lo busquen en la revista Red si así lo desean, se llama La Universidad Inteligente, y hablaba de lo que entonces estaba en presencia, que eran los mecanismos de detección, de respuesta y de recomendación inteligente. Y en función de ello hablábamos del aprendizaje inteligente. El aprendizaje inteligente es el aprendizaje adaptativo y contextualizado. Es decir, había una cosa que se llamaba aprendizaje adaptativo, que era o individualizado, y también contextualizado, donde había una interacción entre lo que se ofrecía y lo que se gestionaba del aprendizaje y lo que pasaba en el entorno de los estudiantes. Bien, la inteligencia artificial tiene posibilidades de detección de la situación del estudiante y de dar respuesta a su situación de aprendizaje y de recomendación. Entonces, el aprendizaje inteligente va más allá en la ayuda a los estudiantes que el aprendizaje adaptativo y contextualizado, gracias a las effort dance inteligentes que en ese momento había. Es decir, había un gradiente, una flecha que empezaba en los entornos adaptativos de aprendizaje, continuaba con los entornos de aprendizaje sensibles y conscientes del contexto, y por último ya nos introducía en los entornos inteligentes de aprendizaje. Por tanto, pues el aprendizaje social y el aprendizaje colaborativo se pueden entender como una subcategoría del aprendizaje contextualizado y, más allá de del aprendizaje inteligente en el panorama que hasta entonces teníamos. Esta transparencia no hace falta que la vean, simplemente más que definir el aprendizaje inteligente como lo hemos hecho con la capacidad de detección y de recomendación. Se hace a través de lo hicimos en ese artículo, a través de una serie de posibilidades, de funciones que cumplían ya el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje contextualizado y las nuevas que aparecen con el aprendizaje inteligente. Ahí tienen, en las 2 pantallas que vienen a continuación, tienen una tabla
con las posibilidades del aprendizaje inteligente y de ellas las que se podían hacer o no en las fases anteriores. Así, por ejemplo, hablamos de la facultad de adaptar tareas u objetivos de aprendizaje para alumnos individuales, de dar criterios de evaluación y de decir cómo el alumno alcanza los logros. Esto, evidentemente, tanto el aprendizaje adaptativo en sí mismo no tenía recursos, debía de intervenir, de haber una intervención por parte del tutor o del profesor. Tampoco en el aprendizaje contextualizado se hacía de forma automática y sí en el aprendizaje inteligente. Bueno, pues igual que pasa con esa facultad o con esa posibilidad, pues ahí enunciaba una serie de posibilidades que definían entre todas ellas lo que era el aprendizaje inteligente. Realizan, en definitiva, los entornos de aprendizaje inteligente realizan recomendaciones, adaptaciones de ayuda al individuo, dándole orientaciones, retroalimentación, consejos o recomendándole aplicaciones o utilidades para ayudarle en su situación de aprendizaje. Eso se hacía en el lugar en que se produce la novedad, es que se hacía en el lugar en que se produce la necesidad, en el momento oportuno y en la forma más eficiente. Se hacían esas ayudas, se hacían mediante un análisis automatizado sobre los comportamientos de aprendizaje del alumno, el rendimiento anterior y en proceso y los contextos del estudiante tanto en línea como en el mundo real. Bien, en función de todo eso, en esa parte elaboramos un modelo de marco de un entorno de aprendizaje inteligente con una serie de módulos y también una serie de recursos. En esto estaba trabajando hace unos años un doctorando mío en Colombia, pero no por razones que son prolijas, pues no se pudo hacer, pero de hecho el proyecto quedó ahí. Bueno, y ya dicho esto, que existe vida más allá de la inteligencia artificial generativa y que está ahí, esto es algo muy interesante en la línea, como continuidad de una línea que ya existía, vamos a pasar a una cuestión previa. ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación? ¿Cuál va a ser la pregunta o la observación de fondo que voy a hacer ahora y que va a estar todo el tiempo presente? Me refiero, este volcado es no hace falta que lo lean, simplemente se trata de un análisis, de una evaluación, de un análisis empírico que se hizo por parte de Catherine Gao y de otros investigadores, y la conclusión que obtenían lo hacían comparando resúmenes de artículos científicos hechos por ChatGPT y hechos por seres humanos, por individuos. Y analizando mediante tres recursos, mediante un Turnitin, un analizador de plagio, mediante un analizador de originalidad de inteligencia artificial y mediante analistas humanos, se analizó cuál era la eficacia de estos sistemas para distinguir entre los resúmenes generados por el ChatGPT y los resúmenes hechos por personas, por evaluadores o por colegas que trabajaron en ello. Bueno, las conclusiones que sacaron, pidieron que se escribieran 50 resúmenes de revistas científicas de prestigio, como son las que vienen ahí, y se lo sometieron a un detector de plagio convencional del tipo Turnitin, un detector de inteligencia artificial y a un grupo de investigadores médicos para detectar cuáles resúmenes eran de cada clase. El resultado sobre el total es el siguiente. El verificador del plagio convencional dijo que el 100% eran originales. No distinguió los que eran hechos por el ChatGPT y los que eran hechos por las personas. El detector de inteligencia artificial detectó el 66% de los resúmenes generados automáticamente. O sea, solamente la propia inteligencia artificial detectó el 66% de los que eran buenos.
de los que eran generados de esa forma. Y los revisores humanos identificaron correctamente algo más que la inteligencia artificial. Identificaron el 68% de los resúmenes generados y el 86% de los resúmenes auténticos, genuinos, hechos por seres humanos. Conclusión, que identificaron incorrectamente el 32% de los resúmenes generados como reales e identificaron el 14% de los resúmenes genuinos como generados. Conclusión, finalmente, no se puede decir con certeza cuando un resumen es auténtico o cuando es generado por una inteligencia artificial. Siempre va a haber un margen de error bastante importante como pueda ser este 32%. Esa es la conclusión. No obstante, en lo que respecta a la edición científica, ustedes conocen que hay una Redaction Watch, que es una lista de artículos fakes, ¿no? De artículos falsos. Entonces, y que esa lista van apareciendo, bueno, pues continuamente van apareciendo unos cientos. Aquí tienen una lista, la cual que está ya desactualizada, obviamente, esto de un día cambia para el siguiente, sobre artículos que se han comprobado que están generados por inteligencia, por una herramienta como ChatGPT, Pylo o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial. Pero no se crean ustedes que lo han hecho con métodos muy sofisticados. Es imposible, ya vemos que esto con certeza es imposible de hacer. Se supone que si ellos detectan estos es porque hay muchos más que no pueden detectar. Los que han detectado lo han hecho basándose en cosas tan evidentes como las que se marcan aquí en los artículos de la derecha, donde se ven que el autor no ha quitado la frase protocolaria de ChatGPT donde dice: hola, sí, la pregunta que me haces tiene esta respuesta, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí lo han pillado, ¿no? Este es el nivel que hay. Bueno, esta pequeña introducción nos plantea dos cuestiones. Primera cuestión. Un ensayo, ustedes saben que hay una educación basada en ensayos, que el ensayo siempre está presente como forma de evaluar a los alumnos universitarios, o pues un ensayo también puede servir para un trabajo fin de curso, fin de asignatura, para un trabajo fin de máster o para una tesis de licenciatura o para una tesis de doctorado, ¿no? Bien, pues esto cuestiona si el ensayo por sí mismo no vale para dictaminar si se ha producido un buen aprendizaje. Con ello queda en cuestión la evaluación basada en proyectos, algo que se ha dicho, se ha defendido paladinamente este tipo de evaluación con argumentaciones muy serias. Bueno, pues eso fuera, ya no vale. Y la segunda cuestión, que es que un artículo en sí, un paper, no vale para probar una evidencia científica, no vale para demostrar que detrás de eso ha habido una investigación empírica que ha dado como resultado pues una respuesta a una pregunta que se ha formulado en la investigación. Con ello, queda igualmente tocado del ala la actual revisión de pares basada solamente en un artículo leído remotamente por 2, 3 o más revisores y que dictaminan sobre la lectura del artículo, ¿no? Esto que también queda pues fuera ya de situación. Tercera cuestión, ya entramos directamente en el tema. ¿Qué aporta la IA generativa, la inteligencia artificial generativa, que aporta a la educación? Bueno, pues según en los últimos tiempos estamos viendo que hay mucha gente defensora a ultranza, pues son unos paladines contumaces de que la inteligencia artificial es muy buena para todo. De hecho, se está invirtiendo mucho dinero en potenciar la inteligencia artificial y quizás esto es lo que esté un poco detrás de este estado. Entonces, pues ante lo que se dice, es decir, bueno, después veremos que y nosotros sacamos un número monográfico en la revista Red dedicado a inteligencia artificial y educación y nos vimos negros para conseguir 6 análisis empíricos. 6 análisis. En una revista muy famosa como ECE, es una revista de los colegas de la Universidad Abierta de Cataluña, no consiguieron más que un artículo. Y el resto de revistas
lo que consiguieron fueron revisiones de la literatura. Es decir, unas revisiones de la literatura sobre esto que se supone que es una pirámide. Abajo debe haber muchas investigaciones empíricas, menos revisiones, menos reseñas, menos self-report studies, y al final de todo eso debe de haber pues una poca de teoría, ¿no? Pues no, era al revés. No había investigaciones empíricas y había mucha elaboración, exégesis, era exégesis, no es elaboración teórica, sobre el análisis empírico. Bueno, pues esto es lo que había. ¿Tiene sentido estas preguntas? Es decir, ¿realmente tiene un potencial la inteligencia artificial generativa de revolucionar los métodos? ¿Tiene capacidad de crear un sistema educativo? ¿El pensamiento creativo y la resolución de problemas puede ayudar ella algo a los alumnos? Y plantea cuestiones sobre cuáles serán los impactos negativos. Entonces, ¿hasta qué punto competencias que hasta ahora se han atribuido a los humanos, como la autorregulación, la metacognición, la orientación a objetivos, la planificación, las tormentas de ideas creativas, hasta qué punto en la fase del proceso de aprendizaje, ayudado con inteligencia artificial, eso se está cuestionando? No hay que decir que hay cosas buenas, es decir, el ChatGPT o cualquier otro LLM, pues es una inteligencia artificial adaptativa, del tipo de las que hemos visto antes, permite el acceso sistematizado a la información, permite obtener un flujo de datos e informaciones sistematizado, ayuda a las tareas de los profesores o alumnos, restándole la parte mecánica, incluso la parte cognitiva mecánica, la parte rutinaria, etc. Por tanto, pues es importante, pero no obstante, tiene un enfoque bastante tosco y primitivo de la pedagogía. Recuerden que los LLM se hacen con aprendizaje reforzado, no es precisamente lo más moderno ni lo más eficaz, ya esto quedó superado en los años 60, y no se esfuerza en una innovación pedagógica científica en la línea que hasta ahora existía. La calidad docente basada en un aprendizaje eficiente, ¿qué sabemos? Pues igualmente hay una serie de ideas que están en cuestión, los principios del cognitivismo, los principios del constructivismo, todo lo que hemos dicho hasta ahora, que el alumno elabora su propio aprendizaje, etcétera, etcétera, es dueño de él, etcétera, etcétera. Toda esta parte lo subarrienda, lo subcontrata con la inteligencia artificial. Por tanto, pues cabe preguntarse todo esto que hasta ahora pues hemos defendido sobre lo bueno que era en las ideas constructivistas y cognitivistas, para que el alumno no solamente fuese capaz de comprender los contenidos, sino hacer los suyos, desarrollarlos de forma autónoma. Todo esto que siempre hemos dicho que era, digamos, el aprendizaje de calidad, pues también queda en cuestión. No hace falta que les repita todos estos elementos que están aquí, porque seguramente en sus universidades, en sus sitios, en sus escuelas, hasta ahora habremos estado dándoles la tabarra, insistiendo sobre este tipo de los mapas conceptuales, los andamiajes cognitivos, la secuenciación de contenidos. Por ejemplo, pues hasta ahora el elaborar una secuencia elaborativa, el construir pues será un análisis muy conceptualmente, cognitivamente muy elaborado, que cuando esto se le arrienda al ChatGPT o al equivalente, ¿dónde queda todo esto? En definitiva, el esquema que teníamos de aprendizaje, de teorías del aprendizaje y de prácticas basadas en una serie de constructos teóricos sobre unos principios analizados y validados, pues queda en cuestión. Todo eso está ahora mismo en cuestión con la situación que tenemos. Y vamos finalmente a los desafíos que plantea ya entramos en el meollo de la cuestión. Dicho esto, entramos en dos temas. Una, la evaluación educativa, y la segunda es sobre los contenidos educativos y los sesgos que introduce, o el peligro de que los contenidos sean sesgados. Es lo que ahora mismo preocupa digamos, a las grandes instancias y a las agencias internacionales y a las universidades. Son estas cosas. A las universidades, la evaluación educativa, también a la prepa, al bachillerato, como decimos aquí, pero sobre todo a la universidad,
¿cómo vamos a evaluar cuando no sabemos distinguir lo que es hecho por un ser humano de lo que es hecho, lo que un alumno presenta como realizado por un LLM, sea ChatGPT o cualquier otro? Y también, pues, si como se presume que en un futuro los libros de texto, ya las grandes corporaciones están trabajando, como después veremos, en creando sus propios LLM para sustituir los libros de texto por los contenidos sistematizados en este tipo de, en los LLM, y estos pueden ser sesgados según la información con la que se alimenten. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas serían las dos grandes cuestiones. Respecto de la evaluación educativa, la propuesta, si hay entre ustedes hay autoridades del sistema universitario Anáhuac, ya saben a qué me estoy refiriendo. Es decir, el problema que tienen ustedes es cómo van a evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Bueno, y aquí la respuesta que algunos podemos dar es esta: la evaluación formativa. La evaluación formativa es evaluación de proceso, es evaluación donde el aprendizaje es supervisado por instructores. El aprendizaje es supervisado por tutores, por fellows, como se le quiera llamar. Es una evaluación en proceso y en progreso. Es durante el proceso del aprendizaje, no al final de sino cuando se produce, y es en progreso, de forma que se pasa a una cosa cuando la anterior se domina. Esto es la evaluación formativa. Esta es la propuesta que los que estamos trabajando siempre hemos hecho y que ahora la hicimos en la pandemia, la hicimos en la educación virtual y la volvemos a hacer ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Bien, quiero transmitirles a ustedes el planteamiento, la idea central de esta propuesta. La respuesta al ChatGPT y todo esto es la evaluación formativa, que ya hemos visto que es. Bueno, los que trabajamos en educación y en aprendizaje hemos trabajado con una investigación de Bloom en los años 60, que era el problema de los sigma, que bueno, se rescató con la educación virtual, que nos decía que según la metodología que siguieran los profesores fuese la tradicional, la del Mastery Learning o la tutorial, pues la curva de aprendizaje pues, se desplazaba en dos sigmas, en dos desviaciones típicas hacia la derecha. Esto es lo que decía. ¿Qué pasaba? Que era muy caro, era que los alumnos tuviesen un mentor o que los alumnos tuviesen un Mastery Learning, tuviesen Teaching Assistant, tuviesen profesores eso resultaba una educación muy personalizada y muy cara. Es decir, con aquí pasa igual. Es decir, para prevenir las trampas que los alumnos puedan hacer con la inteligencia artificial, en la prevención de las trampas, encontrar una evaluación que sea inmune a las trampas que se pueden producir a socaire de la inteligencia artificial, es lo que se llama el problema de la evaluación inmune a la inteligencia artificial. ¿Qué evaluación es la que es inmune? Evidentemente, ya lo hemos dicho, es la evaluación formativa. ¿Qué problema existe? Pues porque es muy cara. Es muy cara. Aquí lo digo, hay una variedad de formas de evaluar el aprendizaje que son, pues, evaluar el desempeño del alumno, evaluar con el alumno de forma individualizada o en muy pequeño grupo, mediante preguntas, entrevistas, etcétera, evaluar el desempeño del alumno. ¿Qué sucede con esto? Pues que no sabemos cómo implementarlo a gran escala. Este tipo de evaluación no sabemos cómo hacerlo. Hemos estado estudiando la evaluación del desempeño como estuvimos estudiando el problema de los sigma, pero no lo usamos porque no usamos el Mastery Learning, este tipo de metodología, porque requiere mucho tiempo, muchos profesores y es muy cara. Ese es el tipo de cosas que también va a volver a pasar con la nueva evaluación. Esto es lo que ustedes, autoridades, lo que ustedes, profesores, con lo que ustedes se van a ver.
el problema, la inteligencia artificial generativa ha hecho que el problema de la evaluación sea existencial. ¿Cómo podemos certificar que una persona ha aprendido cuando es posible aprobar las evaluaciones sin haber aprendido? Esa es la cuestión. ¿Cómo vamos a evaluar que alguien ha aprendido si ahora, hoy día, se puede aprobar algo en exámenes con ChatGPT o en ensayos con ChatGPT? Esta es la cuestión. Bueno, pues esto es el tema central que tenemos, y lo que sí es cierto es que si existiera una investigación sobre evaluación inmune a la inteligencia artificial que produjera métodos prácticos para que se cumpliesen estas condiciones, que el profesor promedio pueda aprender ese método en un breve periodo de tiempo, usarlo con un costo, con un tiempo apenas mayor que la evaluación convencional, si eso se hiciera, estaríamos en presencia de un gran proceso. Si no fuese así, Houston teníamos un problema. Es decir, si no fuésemos capaces de conseguir una investigación educativa que encontrase este método, pues el problema que tendríamos sería esto. Y la cuestión sería qué es lo que van a hacer nuestras autoridades universitarias, no de Anáhuac, sino de la Universidad de Murcia, la Universidad de Alcalá, la Complutense, la Universidad de MIT, que, bueno, ellos lo saben porque Cambridge sabe perfectamente que tiene unos fellows muy buenos, muy pagados, que una matrícula en Cambridge es muy cara y que por tanto puede tener casi un mentor por cada alumno, pues ellos lo pueden. Pero una universidad como pueda ser Anáhuac, como pueda ser la UNAM, bueno, la UNAM ya ni se me ocurre porque está muy masificada. Tienen un problema con esto. ¿Qué va a pasar? Pues que en el futuro, ¿qué es previsible que pase? Pues que en el futuro el ensayo perderá vigencia. Es decir, el ensayo tal como hoy, o sea, el TFM, el TFG, la tesis de doctorado, pues como tal como hoy se configura, pues perderá bastante vigencia. Habrá que encontrar pues nuevos medios. Los profesores seguramente es previsible que restrinjan las asignaciones a la puntuación, a la calificación por estos conceptos, en favor de exámenes supervisados, trabajo y prácticas muy supervisadas con entrevistas. El problema es que no generan pruebas, es decir, una entrevista no genera una prueba y la desconfianza por parte de padres, por parte de alumnos, es alta. Tiene que haber una gran confianza para que este método sea eficiente, y consume mucho tiempo y mucho trabajo. Convence a usted a un profesor que tiene pues 200 alumnos, como es frecuente que suceda, que tiene que tener una relación con cada uno de ellos de entrevistas, supervisiones, preguntas, etcétera, que le permita asegurar que lo que sabe corresponde a lo que dice que sabe. Esta es la cuestión. Bueno, pues bueno, aquí se sugiere alguna metodología, pero ese sería lo que quiero en un caso como este, es plantearle pues esa cuestión, la dificultad que hay en encontrar un método de evaluación en esta situación. La evaluación formativa científica decía que es la solución. Hoy es más necesaria que nunca. Es una evaluación formativa, es una evaluación centrada en el aprendizaje, en los efectos que produce el aprendizaje, observar los efectos que se producen y evaluarlos en función de los que se consideren, de los efectos que se consideren deseables. Y sobre todo, hacer algo que se considera un principio de los principios fundamentales del aprendizaje, tal como Merrill y Piaget lo enunciaron, y es el principio de demostración. La evaluación se basa en el principio de demostración. El alumno tiene que demostrar que ha aprendido. Esta es la cuestión. Y saber qué es aprender. Aprender no es solo comprender, sino es atribuir sentido, es incorporar lo que se ha aprendido al mundo de conceptos propios y de representaciones propias, ejecutar automáticamente lo que se ha aprendido, ejecutar autónomamente, sin ayuda, una vez que se ha adquirido, ser capaz de, sin ayuda del profesor,
hacerlo, resolver, hacer las ejecuciones, resolver problemas de forma autónoma y transferir lo que ha aprendido a situaciones distintas donde se ha producido el aprendizaje. Y todo eso evaluarlo en el transcurso del proceso en el cual se va adquiriendo. En definitiva, hoy más que nunca, con la disrupción de la inteligencia artificial generativa, es más importante y más urgente que nunca contar con una buena evaluación educativa centrada en el aprendizaje, en los logros y que sea formativa. Bueno, esto estamos en condiciones de hacerlo, porque hasta ahora hemos tenido, solo hay que ponerse a trabajar en ello, tenemos un gran background, tenemos un gran conocimiento científico sobre cómo se produce el aprendizaje y sobre cómo evaluarlo. Tenemos gran cantidad de investigaciones empíricas sobre la evaluación. Ese conocimiento también lo tenemos para organizar la evaluación de manera confiable sin necesidad de recurrir a los exámenes. Y tenemos procedimientos que nos proporciona la literatura científica. Es una función de los diseñadores instruccionales, es una función de los colegas profesores en acceder a esa información y aplicarla en los distintos escenarios. Y su responsabilidad es hacerlo así. Es decir, que esta es la situación. El principio de demostración, ya lo he repetido, consiste en que el alumno ha de aportar evidencias de su aprendizaje en un sentido pedagógico. Es decir, ha de demostrar que comprende, que atribuye sentido, que aplica las habilidades conseguidas de forma autónoma y las transfiere a contextos distintos a los cuales las ha aprendido. Esto es lo que tiene que demostrar. Esto es, digamos, el meollo, el núcleo de la evaluación, el principio de demostración. Debemos este principio, se lo debemos a mi maestro, David Merrill, y también a Dave Willey, que son los que trabajaron, y más remotamente a, a Gagné, a Robert Gagné. El principio de demostración lo que dice es esto, no quiero alargarme mucho. El aprendizaje lo que se sostiene es en la idea de que el aprendizaje se promueve cuando la instrucción demuestra lo que se debe aprender en lugar simplemente de dar información. El alumno no debe dar información sobre lo que ha aprendido, sino que debe demostrar lo que ha aprendido. Esta es la idea. Y ello se hace cuando es demostrar que se han adquirido conceptos, dar ejemplos y contraejemplos. Por ejemplo, cuando lo que se trata es de demostrar que sabe hacer procedimientos, es demostrar que es capaz de realizar de forma autónoma esos procedimientos. Visualización, evidenciar visualmente los procesos que ha aprendido y demostrar los modelados, presentar modelos cuando se trata de adquirir. Ustedes son una cadena de universidades que se basa mucho en los valores, es una cadena católica, por tanto, pues tienen como misión la moral y la forma de vida católica y tienen un fuerte que es el aprendizaje, la adquisición de aprendizajes sobre valores y conductas. Y entonces el modelado es otro tipo de aprendizaje, el modelado sería para ese tipo de aprendizaje. Todo eso que estoy diciendo, como ustedes pueden pensar rápidamente, no se compadece nada con el ChatGPT. El ChatGPT no puede hacer nada de esto que estoy diciendo. Se necesita una fineza y una habilidad que hoy por hoy, pues la inteligencia artificial no es capaz, y está muy lejos de llegar a ese tipo de cosas. La conclusión es que la evaluación formativa es la clave porque la calidad de la retroalimentación interactiva es un factor crítico para determinar la calidad del aprendizaje. La retroalimentación interactiva es el método con el cual se determina si un alumno ha aprendido realmente de forma eficiente. En consecuencia, la evaluación formativa es una característica central de la pedagogía, de la nueva pedagogía con la inteligencia artificial. Bueno, y aquí doy una serie de ejemplos de actividades de evaluación formativa. No los voy a leer porque vamos mal de tiempo,
Nos quedan apenas unos minutos y esto es. Bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es la que tiene que ver con los contextos educativos y los sesgos. Los libros de texto. ¿Qué va a pasar con los libros de texto? La OCDE tiene un informe en la cual, esto no lo digo yo, no hace falta que simplemente basta ir a los informes que hacen la OCDE o que hace pues la OCDE, la OCDE o que hacen pues otras agencias que son internacionales de evaluación y de estudio de los servicios y, entre otros, de la educación. El sesgo que se produce con la inteligencia artificial en la alimentación se ha visto que produce sesgos algorítmicos, produce insensibilidad cultural, que pueden perpetuar ciertas desigualdades y cierta discriminación. Está sesgado por la cultura donde está inserta el mundo de las nuevas inteligencias artificiales. Esto es y por tanto pueden haber sesgos históricos de representación, de medición, de agregación, de evaluación y de implementación. Esto, ya digo, está elaborado por un informe que ha hecho la OCDE sobre el tema de la inteligencia artificial y la educación. La OEI es la otra agencia a la que antes me quería referir. Tiene trabajado también temas sobre la inclusión, donde también nos establecen ciertas cautelas sobre los peligros que para la inclusión se pueden generar a partir de la OEI. La definición de inclusión educativa, pues nos la dice aquí, es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos y todas las estudiantes en igualdad de condiciones. Desde el momento que exista sesgo, que sesgo de cualquier tipo, de los que antes he dicho, unos estarán más en condiciones de adquirir aprendizaje que otros. Y el principal sesgo es el que viene promovido por el idioma. El inglés actualmente es lo que está de forma imperativa y prevalente en las herramientas de inteligencia artificial. No quiere decir que no se hagan versiones en español, en castellano, pero sí que la riqueza de acepciones, la riqueza de la base de datos es infinitamente mayor en inglés. Bueno, para la inclusión, simplemente recordar otros dos principios del aprendizaje, de la instrucción de Merrill. El principio de aplicación, que es brindar a todos los estudiantes que practiquen y apliquen sus conocimientos y habilidades en contextos comunes y auténticos. Esta es otra cosa que deben las universidades esforzarse pues, por tener presente con la integración de la inteligencia artificial. El principio de integración es el que se centra en promover la transferencia de conocimientos y habilidades juntos de los individuos interaccionando entre ellos a nuevas situaciones. Implica brindar oportunidades para que los estudiantes relacionen su aprendizaje con contextos del mundo real. La integración. Bueno, pues esto también se ha de tener en cuenta. El diseño instruccional, teníamos un modelo. El diseño instruccional es cómo organizamos la educación para que se produzca en las mejores condiciones de aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje tiene pues unos principios que son básicos, igual como tiene la gravitación universal o tiene la astrofísica, tiene unos principios, unas leyes que rigen el equilibrio de los astros en el universo o de la materia o de lo que sea. El aprendizaje tiene unas leyes que son los principios del aprendizaje. Bueno, pues el diseño instruccional es organizar la educación de forma que esos principios se apliquen. Y el esquema que siempre hemos tenido en cuenta es este que aquí vemos, ¿no? Dentro del diseño instruccional tiene componentes. Está la evaluación, que ya la hemos visto, y están los contenidos, están las metodologías docentes, etcétera, etcétera. Y dentro de este marco del diseño instruccional están los contenidos. Y aquí hay otro problema que ya hay muchos autores bastante conscientes y bastante, digamos, que tienen una trayectoria y una reputación importante, como es David Willey o como es Siemens o como son otros, han estado trabajando y auguran que el futuro de los libros de texto,
los textbooks, pasará por los LLM. Es decir, que los nuevos libros de texto serán muy parecidos a los LLM cuando no sean directamente LLM. De hecho, ya las grandes multinacionales de los libros de texto, como es McGraw-Hill, tienen ya su propia inteligencia artificial en marcha y que muy previsiblemente, en un breve corto espacio de tiempo, pues se transformará en un instrumento de suministrar contenido. Los alumnos, cuando quieran estudiarse un tema, seguramente recurrirán al repositorio, en vez de recurrir al contenido que está en un libro de papel o en un PDF, pues recurrirán a un interface de este tipo, a un LLM. Esto ya están trabajando ellos en esto, no solamente McGraw-Hill, sino otras empresas. En otro sentido, Pearson, por ejemplo, pues se está preocupando por se está preocupando por el negocio, por la pela, es decir, lo que decimos en España, la pela, ¿no? La peseta, el dólar, lo que sea, y se está preocupando por las bases de datos de las cuales se nutren, se alimentan los LLM, que no de ellos proteger los contenidos que tienen, los contenidos de sus textos, para que no se apropien esos LLM de otra empresa de lo suyo. Ya, por ejemplo, Pearson está trabajando en ese tema. De hecho, pues aquí Lumen, que es una editorial de recursos educativos, donde está David Willey, pues ha hecho una clasificación de las empresas que están trabajando en crear LLM y en crear contenidos educativos siguiendo la estructura de las plataformas de ese tipo, de los grandes modelos de lenguaje. Ya eso está ahí. ¿Qué sabemos sobre la inteligencia artificial y generativa y educación? Buenas prácticas. Sobre esta parte, en la presentación que les he comunicado va extendido. Aquí no voy a hablar mucho. Simplemente les voy a decir que hay muy poco, que lo que he dicho antes, la estructura de la ciencia de la educación, como la estructura de cualquier otra ciencia, es piramidal. Tiene donde en la base hay muchas evidencias empíricas, hay que probar lo que se dice, y esas cosas que se están probando, esos hechos que se prueban, constituyen constelaciones de conocimiento científico que se estructura y da lugar a teorías científicas, ¿no? Hasta ahora hay muy poco. Yo soy el editor de una revista de investigación educativa y ya digo que no hay casi nada, no hay ninguna evidencia sobre en qué, o son muy pocas. Nosotros sacamos seis solamente evidencias empíricas, porque nuestra revista solamente admite evidencias empíricas sobre en qué cosas particulares el uso de una inteligencia artificial ayuda a un aprendizaje específico concreto. En este esquema es donde quiero reflejar ese planteamiento de la investigación educativa relacionada. Es decir, ahora mismo la gente está a este nivel, al nivel de arriba, planteamiento y preguntas de tipo general. Del tipo, la resolución de problemas es fundamental en entornos modernos y muy complejos. La IA podría ayudar a los alumnos a enfrentarse a esos problemas. Ese enunciado es muy general. Eso es lo que estamos viendo en la literatura. Eso es lo que están diciendo los gurúes de la inteligencia artificial, lo que están diciendo. Pero esas preguntas tan amplias tendrían que desglosarse en preguntas muy concretas, como esta que aparece aquí al final. Esta pregunta es de un análisis empírico que está hecho por una investigación que se difundió en un paper de ese número monográfico que hicimos. Esto preguntaba simplemente a preguntas sobre si los resultados de los exámenes supervisados con libros cerrados y con apuntes a lo largo de 6 años
obtener la eficacia en personas y obtener la eficacia en LLM. Una pregunta tan concreta como esa es la que dio lugar a un artículo. Fíjense que es algo muy concreto. Bien, pues cuando se hacen cientos o miles de preguntas de análisis empírico de este tipo, estamos en condiciones de pasar por esta flecha de la derecha, hacer una síntesis y una epitomización de todo el saber científico que se ha producido con problemas tan concretos como esto. Y solamente en este caso estamos en condiciones ya sí de establecer teorías y enunciados generales, pero estamos muy lejos de esa situación. Actualmente los resultados empíricos que tenemos son muy pocos. Y esto es para un caso. Tendríamos que publicar mucho más y tendríamos que hacer mucha síntesis. Este esquema que está puesto aquí, tendríamos que hacerlo muchas veces. Bien, y aquí, en el resto de la presentación, tienen ejemplos sacados de lo que se está haciendo con un programa, un análisis que se está haciendo sobre resultados de la inteligencia artificial en el Reino Unido. Tienen un programa específico, tienen también un resultado de lo que se está haciendo por parte de otro organismo internacional y que al final no ha sacado, quedaron en publicar en un congreso las evidencias empíricas y ese congreso no se hizo porque no tuvieron una masa crítica suficiente, y tienen también los resultados de nuestro número monográfico con unas 6 evidencias empíricas y analizando algunos de ellos que son muy interesantes. Hasta aquí, esta sería la situación de la investigación. Y paso muy brevemente a hablar de la edición científica, porque ya se está acabando el tiempo. El problema es el mismo. En la investigación, en la edición científica, pues el trabajo de Gauss dice lo mismo, con los mismos resultados, y tenemos actualmente que solamente un artículo por sí mismo no vale para probar una evidencia científica. Eso cuestiona la revisión actual. Y es necesaria una nueva revisión de pares con intervención humana directa, que es más cara, de más calidad, que pagan los usuarios y los que quieran valerse de ella. Otra cuestión sería, en esta situación, cómo queda con todo ello el Open Access y todo lo demás. Es decir, hasta ahora, la revisión de pares únicamente se hacía a partir del artículo. Ya hemos visto que Retraction Watch y otras agencias están sacando muchos artículos, muy pocos en comparación con los que hay, que se han elaborado utilizando ChatGPT o similar. Esta cuestión también nos hace a los editores pues que la relación, en vez de que suceda como hasta ahora, que enviamos el artículo a 2 o 3 o más revisores, normalmente son 2 porque los revisores son muy escasos y hoy día hay una eclosión enorme de proliferación de originales y se eliminan casi todos en la revisión editorial y únicamente podemos garantizar que haya dos revisores. Pues esos 2 revisores actualmente se limitan a leer lo que dice el artículo y los artículos pues no son suficientes por sí mismos de decir lo que ha pasado. De igual forma que en la evaluación era necesaria la evaluación formativa, una evaluación basada en la supervisión, en la entrevista, en el contacto directo, sucede con la revisión de pares. Hará falta una nueva revisión de pares más cara. El Open Access se cuestiona porque no todo tiene derecho a ser publicado o a ser considerado para ser publicado. Habrá que establecer unas cautelas más importantes y, sobre todo, el nuevo revisor será un nuevo revisor que tendrá mucho más trabajo en contacto directo con los autores, que harán preguntas, se indagará sobre la marcha, sobre el proceso, cuestiones puntuales que aparecen en los artículos, en la investigación, si todos ellos saben cómo eso se produjo, etcétera, etcétera. Será una nueva revisión de pares. Bueno, pues con esto concluyo ya a la hora que es, voy concluyendo
la presentación. Insisto en que en el PowerPoint hay bastante más materia y están todos los enlaces. Y a partir de ahora me pongo a disposición de ustedes, como han dicho las organizadoras y moderadoras, para que me hagan todas las preguntas que o por falta de claridad, por haber ido muy rápido o por la propia complejidad del asunto, pues ustedes quieran en este momento hacerme. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su gran aportación al mundo educativo. Les voy a pedir a aquellas personas que tengan, ahora sí que vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas, que tengan alguna duda, ya sea que levante la mano, la manita, dentro de Zoom, para que pueda abrir su micrófono, o bien, si quieres, por favor, anotarla en el chat para poder puntualizar, aprovechando que tenemos aquí al doctor Miguel Zapata, que de verdad es una riqueza escucharle. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Estoy viendo si en el chat hay algún comentario, alguna pregunta. Vamos a ver aquí creo que no tenemos Pauli. Creo que fue muy claro, doctor. Ha sido muy puntual y pues, a ver, aquí hay un segundito. Tayana dice, ¿hay algún algún tiempo previsto para generar? A ver, espérenme un segundo porque se me están llegando algunas preguntitas y se me está yendo Aquí está. ¿Hay algún tiempo previsto para la generación de los LLM por parte de los editores de texto académico? Bueno, vamos a ver, nos hemos adelantado mucho diciendo esto, es decir, pero vamos a ver, estamos muy preocupados por todo el tema del sesgo. Es decir, actualmente, cuando uno accede a ChatGPT o alguna cosa de estas, algún LLM, nos da una información que, vamos, aquí en las presentaciones que hice hace unos días y cuando estuve en el Cairo en una evaluación similar, pues llevaba preparadas una serie de interrogaciones que se hacían sobre temas concretos a ChatGPT y nos daba, primero, lo que nos dice ChatGPT es algo que es único para cada persona y que no se guarda ni se repite ni se referencia. Por tanto, existe todos esos peligros de sesgo que nos han dicho tanto la OEI como la OCDE, eso es real. Pero sí que es cierto que yo los utilizo, por ejemplo, ayer otro día tenía que hacer un resumen de un trabajo, de un libro mío, y a la inteligencia artificial de Adobe Acrobat, pues le di el PDF, un PDF de 40 páginas y me hizo un resumen de 3 páginas en cuestión de segundos, no llegaría a un par de minutos. Me lo hizo muy bien, mucho mejor que yo hubiera sido capaz de hacerlo y yo seguramente hubiera tenido muchas más incorrecciones, muchos más problemas y hubiera tardado mucho más en leerme el PDF, un PDF de 40 páginas como él se leyó y no solamente lo leyó, sino que hizo el resumen en un poco espacio de tiempo. Es decir, para lo que son aspectos mecánicos, de igual forma que la calculadora en su momento sustrajo aspectos mecánicos del cálculo, es muy previsible que el éxito que puedan tener los LLM sean en sustraer de la acción humana, si son bien utilizados con un buen diseño instruccional, sustraer de la parte mecánica cognitiva. Eso es una cosa que también habría que analizar muy bien, porque sabemos cuando el cálculo siempre es algo rudimentario, pesado, repetitivo, pero hasta qué punto lo cognitivo, por ejemplo, pues no conlleva un aprendizaje, como decía antes cuando hablaba del andamiaje cognitivo y todo esto. Pero parece ser que se está aceptando que esa parte rutinaria, si yo tengo que presentar un libro y me hace el resumen, ese tiempo que dedico a la lectura y a hacer el resumen puedo dedicarlo a otra cosa. Por tanto, va a haber efectos positivos, va a haber, pero también
se van a introducir sesgos. Hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que son trabajadores, que son casi esclavos, que están trabajando de forma muy mal retribuidos para meter información en la base de datos, que este es un aspecto que no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo hice estos experimentos o estas demostraciones para sacar cosas para llevar a Egipto, vi que aparecían sesgos. Por ejemplo, hice un tema para en Murcia hay un tema muy candente que son las lagunas litorales. Entonces, le pregunté sobre la investigación que había sobre lagunas litorales. Tenemos un problema con el Mar Menor que se está deteriorando mucho y el enfoque que me dio era completamente sesgado si la respuesta me la daba en inglés o si me la daba en español. En español era mucho más pobre. O si la respuesta era en general para la contaminación de las lagunas litorales o si le preguntaba para el Mar Menor. Es decir, que hay un sesgo. Bueno, este peligro, por tanto, es el peligro que existe, que, bueno, los libros de texto también son sesgados. Es decir, aquí en España tenemos problemas con el separatismo y con todas estas cosas, donde, o con otros problemas con otro tipo de ideologías emergentes, donde se sesgan bastante los libros y hay que llevar mucho cuidado con ese tema. Pero esta cuestión va a estar mucho más presente en la cuestión de los LLM. ¿Cómo se va a hacer? La pregunta, ¿en qué plazos va a haber una respuesta a esto? No va a ser inmediato, porque ahora mismo simplemente hay media docena o poco más de personas en el mundo que se están preocupando por algo que creemos que va a ser inminente. Pero lo que está claro es que las universidades, los sistemas educativos nacionales o de los estados o de las comunidades autónomas en España se tienen que preocupar ya por esta cuestión, porque si no va a haber una colonización cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, deberán de poner unas garantías para que ese sesgo, esos textos, que son los contenidos educativos, sean eficientes y correspondan a una educación científica no sesgada, etcétera, etcétera. La respuesta, sinceramente, el tiempo que esto va a decir, sí que sé que las grandes editoriales sí que se han puesto ya al tema. Por tanto, es muy posible que a la vuelta de un año, un par de años, tengamos ya de forma innovadora y pionera por parte de McGraw Hill o de cualquiera de estas grandes editoriales, bueno, me refiero a internacionales, Anaya, Santillana, las multinacionales mexicanas, que son las mismas que las españolas, imagino que tardarán un poco más, pero es de prever que a la vuelta de un par de años, como mucho, ya haya universidades punteras en Norteamérica o en Europa que estén incluyendo como contenidos educativos los contenidos suministrados por una de estas grandes multinacionales a través de grandes modelos de lenguaje, de LLM. No sé Muchas si esto gracias. satisface mucho a la colega que pregunta, pero Gracias, es... doctor. Vamos a seguir porque hay varios comentarios y ya es muy poco el tiempo el que tenemos. Profesor Oscar Rosales dice muchas gracias por su tiempo y por la plática. Es un tema muy vigente e interesante. El profesor Josué Pérez dice, ¿considera usted que se ha, pone entre comillas, sanitizado el uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación académica? ¿No sería Perdón, no he conveniente oído, incorporar... perdón, no he oído bien la primera palabra. Ah, ¿considera usted que se ha sanitizado el uso de inteligencia artificial generativa en la investigación académica? ¿No sería conveniente incorporar a los planes de estudio una capacitación a los alumnos para el uso responsable de la IA? Sí, es un tema muy interesante, es la ética, es el tema de la ética, es el tema de la ética con la inteligencia artificial. Es decir, hablaba antes de la educación en valores y del sesgo. Entonces, sí, desde luego, pero yo soy mi opinión es muy triste respecto de esta cuestión, porque de igual forma que todo lo que tuviese que ver con el cognitivismo, los andamiajes cognitivos y todo esto, de pronto ha desaparecido. En Europa, todos los que estábamos hablando antes del proceso Bolonia,
del cognitivismo, de alumnos que construían su propio aprendizaje. Los alumnos hemos pasado de defender que construyan su propio aprendizaje a que el aprendizaje sea delegado en máquinas. Fíjense lo que esto significa y nadie ha dicho nada. Los mismos gurúes que antes estaban diciendo una cosa, ahora dicen la contraria. Fíjese, bueno, pues igual que sucede con esto, pues va a pasar con el tema de la educación crítica. Hemos estado luchando y pues lo que habrá que hacer será por fomentar el espíritu crítico, el sentido crítico de los alumnos para la detección de los sesgos de todo tipo. Bueno, nos podríamos meter, yo tengo un libro por ahí que se llama Las amenazas híbridas, que habla de los públicos, que habla de los tropos recurrentes y todo esto, pues tenemos un peligro muy importante y lo que sí deberían de preocuparse también los estados y las instituciones es por fomentar metodologías críticas, metodologías que que contrastasen las fuentes, o otorgar márchamos de calidad a las editoriales en función, igual que se hace con las editoriales académicas, que hay estamos obligados a tener un compromiso de buenas prácticas y de ética, pues que exigiese con las editoriales que también suscribiesen compromisos de buenas prácticas y de ética con respecto a los contenidos. Esa sería una doble línea como respuesta a la pregunta que ha hecho. Me ha hecho mucha gracia, creo que habré entendido la palabra santificar, porque realmente es así. Realmente se ha llegado a una idealización importante de la inteligencia artificial, en la cual yo creo que ha habido, pues, de alguna forma, los intereses corporativos, que es otra amenaza que también decían tanto la OEI como la OCDE, decían una amenaza era el sesgo y otra era que los objetivos de beneficio empresarial sustituyesen a objetivos educativos. Confrontaba, está claro que las empresas es legítimo, es su misión social tener beneficio, eso nadie lo va a discutir, Claro. pero en función de lo que es digamos, su misión de producción, de eficiencia en la producción, que debe ser siempre, en este caso, la eficiencia educativa la que prime a la hora de crear contenidos, de crear metodologías que utilicen la inteligencia artificial. Por tanto, la lucha, digamos, va a ser en esos dos ámbitos, en introducir a nuestros alumnos en educación en valores, en fomentar el sentido crítico, un aprendizaje crítico, y por parte de las corporaciones, pues un compromiso con ciertos valores científicos también o educativos. Esa va a ser la respuesta a esta santificación que de alguna forma ya se está haciendo a crítica de la educación, de la educación asistida por la inteligencia artificial. Doctor Miguel, mire, siguen creciendo las participaciones y tengo justo el dueño del comentario en donde como van corriendo los mensajes, sanitización y no es satanización. Pero les cierro, por favor, le cedo la palabra al doctor Josué en breve, porque tengo ya que ir cerrando y luego seguro nos le vamos a invitar un cafecito para tener un pequeño más de tiempo de tertulia. Pero por favor, Josué, doctor. No, no me tardo nada, maestra. Muchísimas gracias. Era agradecerle al maestro de Zapata por su explicación. De cualquier manera, aunque la palabra probablemente no quedó lo suficientemente clara, era satanizar, es decir, aquí en México decimos esto cuando hablamos de algo muy malo. Y bueno, de cualquier manera su explicación me parece que en el sentido opuesto, pero sí quedó claro el que debe haber un uso ético y responsable que tendrá que irse incorporando en las prácticas docentes. Esa era la aclaración, maestro. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias, Sí, sí. profesor Josué. Es realmente, me recuerda a esa paradoja. Yo soy profesor de matemáticas originalmente,
que decía, este es el límite de lo tolerable, y otro decía, este es el límite de lo intolerable. ¿No es lo mismo? Es decir, el límite de lo santificado empieza o termina donde empieza lo satanizado. Entonces, lo importante es el fondo de la cuestión, que creo que estaremos de acuerdo en que hay que ahondar en esas dos líneas, en que hemos comentado, el espíritu crítico de los alumnos y los compromisos empresariales por parte de las empresas de edición y de editoriales de libros de contenidos. Doctor Miguel, sigue avanzando mi cascada del chat. Voy ahorita, antes de que termine, voy a guardarlo para compartírselo a su correo y usted está enterado. Ahorita le quiero ceder el micrófono rápido a Analí. Bueno, Analí, por favor, si nos quieres compartir nada más el tema de evaluación para luego terminar con Laura y que podamos dar un buen cierre a este maravilloso webinar. Muchas gracias. Claro que sí, Gracias. Luz, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir en el chat, por favor, los enlaces para evaluación. Es bien importante, les pido aquí muchísimo apoyo y revisar bien. Les voy a compartir una primera liga, que es la evaluación del webinar. Y en esta primera liga les pido por favor seleccionar la categoría actualización para identificar el webinar. Ahorita también les pongo el nombre. Y otra cosa bien importante, para las personas que están en otros países, que nos acompañan desde otros países, les pido por favor si nos ayudan a llenar la segunda encuesta. Es únicamente para personas que no estén dentro de la Universidad de Anáhuac. Esta es una encuesta de contacto para poder hacer alguna relación con ustedes. Les pido su apoyo a ustedes que nos puedan rellenar esta información. Si alguien tiene una duda, estoy aquí atenta en lo que Luz puede cerrar y terminar. Muchas gracias, Analí, y cedo la palabra a Laura. Gracias, Analí. Muchas gracias, Luz y Analí. Y por supuesto al doctor Zapata Ros. Estimados participantes, agradecemos profundamente su presencia en el webinar del doctor Zapata Ros, donde exploramos temas clave como la evaluación educativa, los contenidos y sesgos de algunos libros de texto y la edición científica. Reflexionamos sobre los desafíos y repercusiones de la inteligencia artificial en la educación, desde sus limitaciones hasta sus posibilidades para personalizar el aprendizaje y mejorar la evaluación formativa. También analizamos investigaciones que comparan la producción científica humana con la generada por la inteligencia artificial, destacando la importancia de la verificación y el pensamiento crítico en academia. El futuro de la evaluación, la investigación educativa y los materiales didácticos, incluyendo los libros de texto, deberán adaptarse a la irrupción de la inteligencia artificial generativa. La clave es mantener un enfoque centrado en el aprendizaje significativo, en el pensamiento crítico, en garantizar una retroalimentación de calidad. Y agradecemos con todo esto especialmente al doctor Zapata Ros por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia, sus valiosas reflexiones, toda esta investigación que ha hecho usted propio y otras personas del ámbito científico. Y para quienes deseen repasar este contenido tan valioso, la grabación del webinar estará disponible en nuestras redes sociales. Gracias a todos por su participación, gracias al equipo del Centro de Formación y Actualización Docente y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si nos Buenas quedamos tardes a aquí, todos. si Gracias. quiere, con el doctor, los últimos del equipo del CEFAC. Sí, por favor. Doctor Miguel, no se vaya, ya estoy